Saludos a todos los seguidores de Fútbol Dinámico. Seguimos analizando las selecciones de este Mundial de Qatar y estamos con nuestro entrenador y profesor, Dani Fernández. Buenas, Dani. Hola, buenas tardes, Alberto. Vamos a hablar de Francia, la vigente campeona del mundo. No sé si tendrás la misma opinión que yo, pero a mí me viene a la cabeza cuando hablo Francia de que son los jugadores de la actualidad, ¿no? Jugadores con físico, jugadores con talento, en todas las líneas. Es como el jugador del momento y del futuro, el jugador francés. No sé si ves así a la selección de Deschamps. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y pese a las bajas que tienen, siguen conservando un potencial enorme. Es el equipo un poco paradigma de a dónde ha ido el fútbol moderno, ¿no? Este fútbol de transiciones, entre comillas, ¿no? Porque los equipos se presionan alto con mucha frecuencia y a la misma vez salen de esas presiones y llegan a campo contrario, a la portería contraria, en situaciones muy aceleradas o muy semejantes a contragolpes, donde este perfil de jugador que tiene Francia, de jugadores de despliegue físico, de capacidad de abarcar mucho espacio, y cuando se juntan en posiciones cercanas a su portería, también la posibilidad de defender con muy pocos jugadores, porque los jugadores de dentro tienen gran capacidad condicional, les hace dominar este fútbol actual, ¿no? Estos son estos jugadores. Yo creo que Tchouaméni, ¿no? Este jugador que Ujú. estamos conociendo ahora porque está destacando con el Real Madrid, hasta el punto de que no estamos echando en falta a Casemiro. Eh, es un poco el paradigma de este perfil de futbolista, ¿no? Jugador con capacidad para salir en presiones altas bien, para conducir a campo contrario con claridad y luego para defender cercano a su portería o para ir en presiones altas y robar, ¿no? Un jugador completísimo y un jugador que además es preciso en situaciones de espacio muy reducido. Ujú. En espacio reducido y quizás al galope, podríamos decir, Francia Sobre tiene al todo, ¿no? mejor, que es Mbappé. Claro. Valórame un poquito las cualidades de Mbappé y luego en esta comparación que se hace con Haaland, pese a ser jugadores totalmente distintos, si tú fueras entrenador de un gran equipo, ¿con cuál de los dos te quedarías? Bueno, complicado, ¿no? Con cualquiera de los dos, ¿no? No nos conformaríamos. Mbappé, el primer Mbappé era un jugador más de jugar al límite con la última línea y desde ahí tirar desmarques para ganar la espalda o para recibir y en un cambio de ritmo superarte y con una gran capacidad de definición, es decir, un jugador que falla muy poco en uno contra uno, que tiene muy buen disparo, a un Mbappé eh, que en el PSG le gusta más venir a recibir a medio campo y a partir de ahí acelerar la jugada. Yo creo que, que a veces en exceso, que no lo necesita por el perfil de futbolistas con los que juega, y con Francia también le sucede igual, pero es un jugador muy determinante corriendo a campo contrario, no es un jugador seguramente en la actualidad el más determinante. Creo que la baja de Benzema le perjudica porque Benzema es un jugador que siempre da una jugada más a la jugada, que da un pase más a la jugada y quizá en un jugador en que suele acelerar tanto el juego y en una selección que vive muy cómodo acelerando el juego, esa calma les venía muy bien y los hacía un equipo muy difícil de ganar porque el resto de jugadores son todos muy parecidos de acelerar el juego, quizá menos Griezmann, pero no suple esa Ujú. ausencia de Karim, ¿no? Yo creo que a Mbappé le venía muy bien ese jugador que le da un tiempo a la jugada para que aún le hiciera intervenir menos entre líneas de lo que últimamente está yendo a recibir. Y con la comparación que haces con Haaland abusa menos de eso, sobre todo porque en el equipo en el que juega actualmente, pues es un equipo muy organizado en el que las funciones y las responsabilidades de los jugadores están muy claras. Él tiene muy claro en qué posición juega y qué le demanda el sistema y qué le demanda el entrenador. Y además la relación con los jugadores que tiene alrededor lo ha mejorado como futbolista porque tiene grandes pasadores por detrás suyo y él no hace esfuerzos de cara a la galería de venir a recibir en zonas que no tocan porque el conglomerado táctico de Guardiola, donde el reparto de espacios en ataque está llevado a la perfección, le hace que no tenga que gastar
gota de sudor, en esfuerzos baldíos y siempre sea el jugador que va a rematar la jugada, un jugador que va a correr a la espalda de la jugada recibiendo ese último pase, ¿no? Pues, creo que la evolución de Haaland en un equipo tan colectivo como el City va a ser superlativa, ¿no? Y creo que Mbappé como jugador referente quizás hecho faltar en el PSG. Veremos esta temporada, ¿no? Que aún está iniciándose y cómo lo va a suplir en el Mundial esa baja de Benzema. Creo que a veces Mbappé asume demasiado juego y él debería acercarse un poco más al gol, ¿no? Ujú. Quería cerrar el capítulo de Francia hablando de otro jugador, de otro nombre propio que conocemos muy bien aquí en Barcelona, que es Dembélé. Dembélé con unas condiciones innatas, jugador de 2 piernas, gran 1 contra 1, pero que le cuesta mucho tomar la decisión adecuada cuando llega a esas zonas, ¿no? No sé si para un gran equipo tener un jugador así es más beneficioso o es más perjudicial. Quiero que te mojes aquí mucho, Es, Dani. sí, es un jugador de un 1 contra 1 muy bueno, pero creo que pese a ser un jugador que a campo abierto hace daño, y por eso yo creo que es un jugador que el Barcelona quiso retener sí o sí, ¿no? O sea, cuando salen de presiones o cuando están atacando a bloques bajos, tener ese 1 contra 1. Pero creo que es un jugador que en un rol, por ejemplo, como el que como podría tener si jugara en el City, ¿no? Si por ejemplo fuera el Sterling de hace unos años, donde ocupas un espacio determinado y la jugada te llega a ti y tienes un número de jugadas concretas, es un jugador que podría ser muy interesante. Creo que en el Barcelona ese rol que a veces se le da de jugador franquicia del equipo y por el cual debe pasar la mayoría de los ataques, le hace, no es ese perfil de futbolista, es un jugador que acelera a veces jugadas cuando el equipo no se ha juntado, que va a recibir a espacios a veces, aunque con Xavi ha mejorado eso respecto a la anterior etapa, juega más por fuera que por dentro, pero a veces quiere recibir balones que no le tocan, quiere siempre ser el acabador de las jugadas, cuando el juego le debería llegar y no forzar a que le llegue. No es un jugador que vaya a decidir los partidos él, sino es un jugador que si estuviera en una buena organización colectiva, como decíamos antes del City, sería un jugador que seguramente estaría jugando muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que falta definirle su función, que su rol sea el de recibir abierto y el de encarar cuando la jugada está clara, pero el juego no puede pasar siempre por él porque no es un jugador determinante de talla mundial, ¿no? Seguramente que en un equipo con menos necesidades de ganar a corto plazo y donde hubiera jugadores de un perfil más top que él, seguramente que sería un jugador que rendiría más. Ujú. Veremos cómo evoluciona Francia, Mbappé, Dembélé. Para mí, junto con Brasil, Francia es la favorita por tener esa cantidad de jugadores de ese perfil que se puedan adaptar a cualquier situación y por ser la vigente campeona y por tener un equipo ya hecho también desde hace tiempo, pese a las bajas. Seguiremos analizando con Dani otros equipos, otras selecciones de este Mundial. Muchísimas gracias, Dani, Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. y un saludo a todos los seguidores de Fútbol Dinámico.